En realidad los libros de la Biblia son poco históricos, entonces hay que entresacar la historia y luego ser crítico con los datos que arroja la Biblia para reconstruir no solamente la historia que se llama relativa, es decir, ¿qué dice la Biblia que pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó esto y luego esto y luego esto? Y entonces se construye toda una cronología, toda una historia que llamamos relativa, porque es al interior de la propia Biblia. Pero tenemos datos extrabíblicos que nos sirven para fijar en una historia, digamos así, objetiva, aquellos acontecimientos. Y cuando queremos hacer eso con los datos de la Biblia, es decir, la cronología relativa, ponerla, engancharla con una cronología absoluta, pues sí, es muy complicado. Y eso pasa en toda la Biblia, pero desde luego que acontece más en la historia de los orígenes, como vimos Génesis 1 a 11, y también en la historia de los patriarcas. Digamos que después de los patriarcas ya entramos a un mundo más eh, plausible, ¿no? Históricamente, a unos acontecimientos que podrían reflejarse en la historia de Egipto, de Mesopotamia, etcétera. Pero los patriarcas todavía son esos destellos históricos de los que no tenemos prácticamente ninguna manera de fijarlos en la cronología absoluta. Ahorita vamos a hablar de ello. Este libro del Génesis, del capítulo 12 al 50, es especial, ¿m? Con respecto al Pentateuco, como respecto a todo el Antiguo Testamento. A ver, el Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros. A partir del Éxodo, del libro del Éxodo, el eje central, Lázaro Cárdenas, es el éxodo, la salida de Egipto. De eso habla el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es su corazón, su nervadura fundamental, el Éxodo. Por tanto, el Génesis queda fuera, ¿verdad? Es un poco extraño con respecto al Pentateuco, sí. Eh, Contiene historias anteriores al Éxodo, evidentemente, y ya les he comentado que el Éxodo es el corazón de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. Incluso en la actualidad, los judíos tienen como su fiesta principal el Éxodo, que es la salida de Egipto. Digamos que como espejo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene su eje principal en la resurrección de Cristo, en el Éxodo de Cristo, en la Pascua, que es la fiesta que celebran los cristianos como la fiesta central y fundamental del cristianismo, la Pascua, la resurrección de Jesús, que es el mismo día que se celebra, que los judíos celebran la Pascua del Mar Rojo, de la salida de Egipto. Entonces eso sigue siendo una teología de la historia muy similar, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Pero entonces el corazón, el alma del Antiguo Testamento es el Éxodo. De ahí parte todo. De ahí parte la experiencia que el pueblo tuvo de Dios y el compromiso que el pueblo establece con Dios y Dios con el pueblo. Bueno, ¿y qué pasa con el Éxodo? Pues, perdón, con Génesis 12:50. Esto es antes del Éxodo, mucho antes. ¿Qué tantos años antes del Éxodo es la historia de los patriarcas? Pues parece que por lo menos unos 600, 700 años. O sea, si el Éxodo es en el 1250, Abraham es en el 1800 antes de Cristo. Entonces estamos 600 años antes, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no existía, esto lo he insistido, antes del Éxodo. El pueblo de Israel es aquel grupo de gentes que aceptó que Dios los sacó de Egipto. Ese es Israel. Y ahí se fundó también la religión en el Éxodo. Es el pueblo que hizo una alianza con Dios. Yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, y esta es la alianza, la ley que vamos a cumplir para permanecer en esta relación. Eso acontece en el Éxodo.
Entonces el Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y es el momento de la fundación del pueblo y el momento de la fundación de la religión de Israel. Bueno, ¿y qué pasa antes de eso? 600 años antes de eso. Pues quién sabe, quién sabe. El Éxodo, Génesis 12:50, la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José, eso es lo que está en Génesis 12:50, es algo que el pueblo de Israel barrunta subido en la montaña del Éxodo. Desde la cumbre del Éxodo mira hacia atrás de su historia, hasta 600 años antes, y empieza a rescatar algunos elementos, algunas tradiciones orales de unos personajes que ellos los construyen como su propia historia, o más bien como su propia prehistoria. Entonces toman a Abraham, Isaac, Jacob y José y los arman y dicen, ah, pues miren, ahí está nuestra prehistoria. Desde esa cumbre también se mira al futuro. Es decir, todas las relaciones del pueblo con Dios van a estar reguladas por esa alianza del Sinaí, ¿verdad? Ahora, yo no he dicho que en el Éxodo se escriba todo esto, no. La historia de los patriarcas no se escribió en el 1250 antes de Cristo. Según los datos a los que yo me apego, últimos, más críticos de los historiadores, estos 40 y 39 capítulos del Génesis se escribieron en el siglo sexto. Vamos a ponerle mitad del siglo sexto, 550. Entonces, si el éxodo aconteció 1250 años de Cristo y se escribe en el 550 antes de Cristo, habían pasado 700 años cuando se pone por escrito. Y no estoy diciendo que el autor que en el siglo sexto puso por escrito todo esto haya inventado todo y haya redactado todo. Se basó seguramente en textos escritos y en tradiciones orales. Pero cuando se trata de reconstruir la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José, pues eso ya había pasado más de 1000 años antes. ¿Mm? Y pues de eso, y ni escritura había, no sabemos, ni ellos podían tener una remota idea de lo que había pasado históricamente con Abraham, Isaac, Jacob y José. Bueno, eh, entonces, Génesis 12:50 es una mirada hacia atrás buscando reconstruir la historia anterior a la fundación del pueblo de Israel. Bueno, otra diferencia del Génesis con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Evidentemente, Génesis, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y José, pues no hablan de Moisés. No hablan de Moisés. Moisés viene hasta el Éxodo, hasta el libro del Éxodo es el que va a sacar al pueblo de Egipto. Y ahí es, ahí es donde se hace el pueblo y donde se hace la religión de Israel. Pues fíjense que el Génesis es diferente de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio porque ya dije que lo central de estos 4 libros es la alianza de Dios con su pueblo, las leyes que Dios le da a su pueblo. Y evidentemente el Génesis es antes de eso y el Génesis no tiene leyes. ¿Mm? El Éxodo tiene su corpus legal, un grandísimo corpus legal. Lo mismo Levítico, lo mismo Números y lo mismo Deuteronomio. Pero en el Génesis no hay corpus legales. ¿Por qué? Porque esto es antes de la ley, ¿verdad? Por otro lado, fíjense que ustedes se ponen a leer lo que sigue después de el Pentateuco, o sea, desde los jueces hasta los últimos libros del Antiguo Testamento, y prácticamente no hablan de Abraham. Ah, caray. Ah, esto quiere decir que los israelitas no se sentían
o no habían asumido la historia de Abraham e Isaac, no la habían asumido como su propia prehistoria. Esto, como les dije, es muy posterior, es mucho después, cuando el pueblo reconstruye las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y José, las entrelaza y hace su propia prehistoria a partir de esas tradiciones. Por eso no nos debe extrañar que muchos profetas y muchas tradiciones antiguas de Israel no hablan de Abraham, no, ni de Isaac. Jacob es mucho más mencionado, sobre todo en las tribus del norte, ¿verdad? Pero José, tampoco José el soñador, pues no, no es mencionado bueno, es muy poco mencionado en los otros libros del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que estos capítulos del Génesis son posteriores y que en realidad los israelitas durante su historia no consideraban estos libros como su propia prehistoria. Si bien tenían tradiciones que aceptaban, que hablaban de un tal Abraham, de un tal Jacob, etcétera, pero la historia que se narra en Génesis 12:50 no era la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto sucedió hasta el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar es que yo soy boconcillo y luego no me callo y luego no acabo las clases, no acabo el temario. Pero fíjense lo que dice Éxodo 6, 14, 20. Éxodo, estoy en el libro del Éxodo, o sea, la salida de Egipto es algo que no vamos a ver sino hasta la próxima clase, pero vean lo que dice, 6, 14 a 20. Estos son los jefes de familia, hijos de Rubén, primogénito de Israel, el hijo mayor de Jacob. Janoach, Falú, Gersón, Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl. El hijo de la cananea. Esas son las familias de Simeón. Estos son, esas son payasadas que no debía haber leído, pero lo que sigue sí es muy importante. Estos son los nombres de los hijos de Leví con sus familias. Leví fue uno de los hijos de Jacob, lo sabemos. Hemos hablado mucho de Leví porque fue aquel hijo de Jacob que no recibió, cuando entraron en Egipto, bueno, su tribu no recibió tierra, sino que se dedicaron al sacerdocio. Pues fíjense en esto. Estos son los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Aquí está. Eh, Kehat. Bueno, y Merari. Leví tuvo un total de 103, vivió un total de 137 años y murió. Los hijos de Gersón, entonces, hijo de, de Leví, Gersón. Vamos a seguir esa línea. Hijo de Leví, Gersón. Los hijos de Gersón fueron Libni y Semei con sus familias. Los hijos de Kehat, el otro hijo de Leví, fueron Amran, Yizar, Hebrón y Osiel. Kehat vivió un total de 133 años. Los hijos de Merari fueron Mahli, Musi, etc. Amram engendró a Moisés. A ver, entonces, no se hagan bolas. En línea recta, Leví, hijo de Jacob, tuvo varios hijos, entre ellos Kehat. Kehat tuvo varios hijos, entre ellos Amram, y Amram es el padre de Moisés. A ver, entonces, si Moisés vivió, vamos a poner en el 1250 años antes de Cristo, su padre, pues le tenemos que poner unos 20 años antes, 30 años antes, o sea, en 1280 antes de Cristo. Kehat, pues 30 años antes, 1310 antes de Cristo, y Leví, el hijo de Jacob, pues 1340 antes de Cristo. Eso sería una cronología que está indicada ahí en el Éxodo
capítulo 6, versículos 14, 20, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que cuando entraron a la tierra de Egipto, Leví y sus hermanos, con su papá Jacob, eran 70 y tantas personas, y cuando salieron eran más de 2 millones con Moisés en 3 generaciones después? Eso no es posible. Háganle como quieran, que tuvieran 10.000 esposas con 10.000 hijos cada uno, no va a dar que el bisabuelo Leví al bisnieto Moisés creciera el pueblo de 75 personas o 72 a 2,5 millones. No se puede. O sea, aquí hay algo que no funciona, ¿verdad? Y probablemente sea la genealogía, esa genealogía que está en Éxodo 6. No se puede. Y entonces, pero nosotros nos quedamos perplejos, porque si decimos que Abraham vivió en el 1850 antes de Cristo, pues su hijo Isaac, vamos a ponerle 1810 antes de Cristo, 40 años. Y su hijo Jacob, pues vamos a ponerle, perdón, 1850, 1810, 1780. A Jacob, 1780. Hijo de Jacob, pues uno de los hijos fue Leví, que sería en 1750. Ahora, de 1750 que habría nacido Leví hasta 1250 que es Moisés, ¿cómo le haces para que haya nada más 3 generaciones? ¿Ven? No se puede armar. Y eso con los mismos datos que arroja la Biblia. No se puede armar. Eh, pero si el pueblo estuvo en Egipto 430 años, esto dice Éxodo 12, 40, 41, que también voy a leer. Fíjese que estoy en Éxodo, en la clase sobre el Génesis, pero estamos viendo la cronología. Entonces, Éxodo 12, 40, 41 dice, los israelitas estuvieron en Egipto 430 años, ¿verdad? O sea, si salieron, vamos a poner esa fecha hipotética, en el 1250, a la mitad del siglo XIII antes de Cristo, y estuvieron 430 años, entonces teníamos que decir que el ingreso de Leví, Jacob, sus hermanos, José y todos ellos a Egipto fue en el 1680. 1680 es cuando el pueblo llega a Egipto. ¿Por qué? Porque estuvieron 430 años en Egipto y salieron en el 1250. Esa es la cronología, digamos, digamos así, más probable, ¿verdad? Pero si estuvieron 430 años en Egipto, no hubo nada más 3 generaciones. No es posible. Es imposible eso. ¿Ven? Bueno, aquí el sentido de las genealogías, cuando hablamos de este tipo de genealogías, pues no podemos decir que sean 100% históricas. Su función es teológica, es relacionar, es poner en el mismo molde a Jacob, José, Leví y sus hermanos que entran en Egipto con Moisés. Los relacionamos así para que veamos que es un solo pueblo, que es una historia compacta. Bueno, ese es el sentido teológico de la genealogía, pero, pero no es real en el sentido de que no pudieron haber sido 430 años si fueron solamente 3 generaciones, ¿verdad? Y este es un problema que repercute en el Génesis, ¿verdad? Porque si el Génesis termina cuando el pueblo de Israel se van a Egipto, ¿no? Con José. Sí, así termina el ciclo de José. Y ahí terminan los huesos de Jacob y ahí muere José también y sus hermanos. Y luego, 430 años después, según Éxodo 12, 40, 41,
viene la salida de Egipto. ¿Qué pasó esos 430 años? Que los israelitas estuvieron en Egipto primero muy cómodos, aceptados como salvadores, porque José pues, había salvado a los egipcios con aquel sueño que le adivinó al faraón, y recibió el faraón muy bien a los hermanos y a toda la familia de José y los instaló en el delta del Nilo, una región muy fértil en el este de Egipto, del delta. Pero luego, dice el Éxodo, vino un faraón que no sabía nada de Moisés ni de que no sabía nada de José y de aquella historia, y viendo que los israelitas eran muchos, los esclavizó. Y ahí empieza el Éxodo, ¿verdad? Pero eso ya es hasta el libro del Éxodo. Aquí estamos entonces en las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿verdad? El Génesis tiene un valor histórico relativo, ¿verdad? Yo voy a mostrarles aquí la historia, la relación más común. La mayoría de los historiadores, por ejemplo, John Bright, que agradezco a Evelio que nos haya enviado una edición más reciente que la que yo les envié. John Bright es un historiador eh, que ingenuamente, si ustedes quieren, de los clásicos, quiso demostrar que la Biblia decía la verdad, que la Biblia tenía razón y que era histórica a partir de los datos arqueológicos. Y se puso a buscar como muchos otros. Así era antes, digamos, el estudio arqueológico respecto de la Biblia era confesional en el sentido de que católicos, protestantes y judíos querían demostrar que la Biblia decía la verdad. Y bajo esa perspectiva, John Bright escribió su historia de Israel. Si ustedes pudieron leer algo de John Bright sobre la historia de los patriarcas, pues empieza con una disquisición muy larga sobre la historia que va del siglo XIX antes de Cristo, 1850, hasta el siglo XIII antes de Cristo, ¿verdad? Antes de Moisés, cuando el Éxodo. Y eso abarca de 1850 al 1250. Mm, Yo he sido muy cauteloso a la hora de decirles, es que así fue. No, bueno, así dice la Biblia que fue y podemos buscar datos y decir, ah, sí, mira, hemos descubierto una tablilla en Mari, allá en el norte de Mesopotamia, de donde se supone que venía Abraham con el nombre de Abraham. Por tanto, no ese era el Abraham de la Biblia, no, pero el nombre Abraham era común en el siglo XIX antes de Cristo. Entonces ya tenemos un dato que confirma. Y así sucesivamente. Pero la Biblia, como acabo de demostrar ahorita, no es historia, no es historia. Yo creo que los autores que escribieron en el 550 antes de Cristo, lo que había pasado 1300, no, 1250, lo que había pasado 1200 años antes, o 1300 años antes, pues no sabía nada, no sabía nada, ¿verdad? La reconstrucción que hacen es teológica. Oye, Javier, entonces no vamos a estudiar los patriarcas porque está diciendo que no recupera historia, que de ahí no podemos sacar historia. Pues no, historia absoluta, no. Podemos estudiar la historia relativa, es decir, qué dicen que pasó y qué fue y qué vino y qué hizo. Eso sí, pero anclarlo en la historia absoluta es muy complicado. Digamos, la historia tradicional, clásica, pues sí, te dice Abraham, 1850, Isaac, Jacob, José, entran en Egipto, viven en Egipto cómodamente, de eso ya no habla la Biblia, y luego viene un faraón que los esclaviza y ahí empieza el libro del Éxodo. ¿Cuántos años pasaron en eso? Pues pasaron 430 años, según el Éxodo. De que entraron a Egipto a que salieron, 430 años. Y a partir de eso reconstruimos la cronología relativa, ¿no? Bueno, eh, para muchos autores,
los textos de Génesis se refieren a la elección de la alianza son del exilio o posteriores. Es decir, el exilio el exilio fue del 586 al 538, el exilio de Babilonia. De esa época son estos textos, ¿ves? Según muchos autores. Otros van a decir, no, no, bueno, sí, pero esos autores usaron textos que también existían por escrito antes y tradiciones orales. Sí, eso nadie ha dicho que no, pero ¿cuándo se escribe este texto de Génesis 12:50? En el siglo sexto, a la mitad del siglo sexto, ¿verdad? Eh, la imagen de Abraham yendo de Mesopotamia, porque Abraham estaba en Ur, ¿no? O en Harán, en Mesopotamia, y Dios le dijo, vete a la casa, déjala a tu padre y vete a la tierra que te mostraré, es Canaán, Palestina. Pudo ser una invitación a los desterrados para regresar a la tierra prometida. Sí, bueno, ni modo, así. Cuando escriben esta historia de Abraham, le están escribiendo a los que están en el destierro de Babilonia y les están diciendo, ustedes están en Babilonia, pero vengan a la tierra prometida que es Canaán. Esto en el 530 antes de Cristo. Y entonces te redactan la historia de Abraham que vino de Babilonia a la tierra prometida siguiendo la orden de Dios o la intuición de Dios. Eso es posible. En resumidas cuentas, quiero decirles que no tenemos gran cosa para reconstruir la historia absoluta, la cronología absoluta de la época patriarcal. Bueno, ya hablamos de las genealogías, cuál es su función, es amalgamar la historia mucho más que seguir una cronología exacta, una genealogía exacta desde Adán hasta Moisés, pues no se puede, no se puede. Si tú armas las genealogías que están en el libro del Génesis, bueno, en, en, en el capítulo 5 está la cronología de Adán, en el 6 de Noé, en el 10 de Sem, Cam y Jafet, y luego viene desde ahí, desde Noé hasta Terah, y después aparece Abraham, y después viene la genealogía de Ismael, el hijo de Abraham, la genealogía de Isaac, la de Saúl y la genealogía de Jacob, claro. Y Jacob, su hijo José, que entró a Egipto. Sí, pero si armas toda una genealogía y pones los nombres, pues no vayas a tener la ilusión de que eso es histórico y real. Es mucho más teológico que histórico. Y no todo el Génesis es igual, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham no es mencionado fuera del Pentateuco, lo que les decía. Quiten el Pentateuco y Abraham prácticamente no aparece en la Biblia, ¿verdad? Jacob sí, pero en los libros de los profetas, sobre todo en el norte, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de reconstrucción del mundo. Ya llevó mucho tiempo. Voy a hacer una reconstrucción muy rápida de la historia del Medio Oriente del 2000 antes de Cristo al, al, al 1500 antes de Cristo, ¿eh? Del 2000, o sea, me voy a centrar en 500 años, del 2000 antes de Cristo al 500, al 1500 antes de Cristo, en esa zona, que es la época de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José. Eh, es una zona muy importante históricamente, porque es la cuna de la civilización, ¿verdad? Mesopotamia y Egipto, las dos, ¿verdad? Eh, La tercera dinastía de Ur, en el sur de Mesopotamia, es del 2060 al 1950. Esta tercera dinastía sucumbe en 1950 bajo la presión de Mari en Siria, Elam en el este y Asur en el noreste. Así empieza el segundo milenio antes de Cristo. A ver, les puse un mapa y voy a irme al mapa y regresaré del mapa a
Aquí está Ur, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí hay cierta hegemonía en el 2000 antes de Cristo, pero Ur es presionado en el este por Elam, los iraníes, los persas de siempre, y en el norte por Asiria, que está aquí en cafecito, y en el noroeste por Mari, aquí está Mari. Entonces, digamos que la dinastía de Ur, que inaugura el segundo milenio antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, está presionada en el este por Elam, en el norte por Asiria y en el noroeste por Mari. ¿Verdad? En Egipto está el imperio medio, ¿verdad? El imperio medio que tiene su dinámica. Egipto siempre fue muy fuerte. Desde 2900 años antes de Cristo, las pirámides famosas son del 2800, 2900 antes de Cristo. Hasta la época de Jesús, Egipto siempre fue un país muy poderoso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cuatro, digamos, hegemonías. La de Ur, al empezar el 2000, Asiria, Elam y Mari en Mesopotamia, mientras en el oeste tenemos el imperio egipcio. ¿Verdad? Ahora vuelvo hacia el 2000 más o menos antes de Cristo, ¿verdad? La hegemonía de Mari se extendió a buena parte de Mesopotamia. Hacia el siglo XIX, 1800, todos los estados de Mesopotamia eran gobernados prácticamente por dinastías amorreas. Esto es John Bright, el autor que les acabo de decir, la hegemonía de Mari. Entonces, Mari fue, digamos, la jefa de toda la zona, ¿verdad? Porque hay nombres de Mari, amorreos, en toda Mesopotamia y en toda Asiria. Elam no, Elam nunca fue conquistada. Esto es lo que sigue a la tercera dinastía de Ur, la hegemonía de Mari, ¿verdad? Bueno, por su parte, Egipto había dejado atrás las divisiones del primer periodo intermedio y había formado lo que llamamos el Imperio Medio, que va de 1250 a 1750. Son años de fortaleza del Imperio egipcio, ¿verdad? Eh, en esa época se siguieron haciendo pirámides, floreció la escritura, los jeroglíficos, se democratizó la literatura, las artes, las ciencias. Egipto era un imperio floreciente, cosa que no pasaba en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque en Mesopotamia se arrancaban la hegemonía entre los varios estados que estaban en la zona. Elam en el este, Mesopotamia, Ur en el sur, los asirios en el norte y Mari. ¿Verdad? Y eso impedía un gran florecimiento cultural, ¿verdad? En realidad podemos decir que durante toda esta época, de 2000 al 1500, en Mesopotamia no hubo un estado hegemónico, no lo hubo. Se turnaron, ¿verdad? La hegemonía en la zona, todos los estados que ya he mencionado. Palestina había sido abandonada en el tercer milenio, ¿verdad? Empieza a poblarse por grupos sedentarios en el siglo XIX, o sea, 1850. Ojo, ¿verdad? Abraham era uno de ellos, porque Abraham vino de Ur de los caldeos, vino de Mesopotamia y vino a Canaán en esta época. Es una época en la que sí hubo muchos asentamientos en Palestina, pero Palestina era un pueblito sin importancia, una zona sin importancia. ¿Por qué? Pues porque al sur estaba Egipto y al norte estaba Mari, ¿verdad? Y los hititas y Palestina nunca pudo ser un reino poderoso, ¿verdad? Bueno, el primer rey del mundo, así se dijo, así se autonombró, fue el asirio Samsi-Adad I, del 1748 al 1717. Asiria, que ya les dije, bueno, sí,
Los asirios también se turnaron en la hegemonía de la zona, pero nunca la establecieron sólidamente por mucho tiempo, ¿verdad? Él se llamó, bueno, los asirios siempre fueron imperialistas, ¿verdad? Guerreros, y se llamó el rey del mundo, el primer rey de Asiria, ¿verdad? Conquistó Mari, que ya les he postrado esa zona, pero esa conquista fue efímera, pues Mari recuperó la hegemonía, ¿verdad? De esa época se han exhumado unas 20.000 tablillas de Mari, ¿verdad? A ver, vuelvo al plan, al mapa, porque aquí está Mari, norte de Mesopotamia, pero noroeste, ¿verdad? Junto al río Éufrates. Ya indicamos cómo el río Éufrates es uno de los grandes ríos que tiende hacia el oeste, ¿verdad? Mientras el Tigris es el otro gran río que tiende hacia el norte, o más bien al revés, que baja del norte, mientras que el Tigris viene del noroeste. Mari se asentó a las orillas del Éufrates. Y si bien Asiria tuvo su momento de hegemonía, Mari se sobrepuso, ¿verdad? Bueno, eh, Mari estableció su poder bajo Simri-Lim entre 1730 y 1700. Dominó de Babilonia a Carquemish. Vuelvo al mapa. Entonces, Mari fue el que más se pareció a una hegemonía. Dominó desde Babilonia hasta Carquemish, en el norte del Éufrates, Carquemish. Entonces, prácticamente toda Mesopotamia fue gobernada por los Mari, por la dinastía o los reyes de Mari, ¿verdad? Bueno, la hegemonía de Mari terminó con el adviento de Hammurabi, 1728-1600. ¿Quién es este Hammurabi? De Babilonia. De Babilonia. Ven, les digo que no hubo una hegemonía sólida, duradera en todo Mesopotamia. Hammurabi es el famoso que escribió el Código de Hammurabi, ¿verdad? Y es en el siglo XVIII-XVII, a caballo, 18-17. Dominó Mesopotamia, pero no más. No conquistó Elam hacia el este a los que después serían los persas, ahora son los iraníes. Este Hammurabi entronizó al dios Marduk, el dios de Mesopotamia. También hubo florecimiento de ciencias y artes, ¿verdad? En su época. Por ejemplo, la torre Etemenanki, que es esa torre en la que se pudo haber basado la narración de la Torre de Babel, de que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Pero también el imperio de Hammurabi vino a menos. Y ya con esto abarcamos del 2000 al 1500. En resumidas cuentas, en Mesopotamia hubo estados poderosos que se turnaron la hegemonía, pero ninguno estableció durante muchos años una hegemonía clara. En cambio, en Egipto, el imperio nuevo, bueno, estaba el imperio medio del que ya hablamos, y luego viene, que termina en el 1700 y tantos, el imperio medio, del 1250 al 1750. Luego hubo lo que se llama un periodo intermedio, así le llaman a esos periodos en que Egipto perdía poder, de 1750 a 1550, periodo intermedio. Pero luego viene el imperio nuevo. Es un imperio muy poderoso, del 1550 al 1064. Es la época de más poder de Egipto, ¿no? Los grandes faraones de la época Seti, Ramsés primero, Ramsés segundo. Ahora que vayan a Egipto, todo lo que es Egipto antiguo está centrado en Ramsés segundo, en los museos, las, en las pirámides. Ramsés segundo es el gran constructor, y probablemente el más grande de los faraones, y él es a mediados del siglo XIII. ¿Mm? Mm, Si seguimos la cronología de la Biblia, la cronología relativa, a Ramsés segundo le tocó la salida de los israelitas, pero Ramsés segundo era un faraón poderosísimo. No, no pudo haber sido. No pudo. Además que
de Ramsés II no hay nada que hable de que los israelitas estuvieron ahí y que se escaparon y que el ejército se murió y que en el mar y que murieron los primogénitos. Nada de eso se dice en las historias de Ramsés II, ni de ningún egipcio, ¿verdad? Este, eso ya es el éxodo, ya lo tenemos que hablar después, pero es la época del imperio nuevo egipcio, del 1550 al 1064. Y antes de eso tenemos un periodo intermedio que es importante, porque si hablamos de que el imperio medio es de 1250 a 1750, des- en esta época hubo un periodo de debilidad. ¿Y por qué es importante? Porque es la época en que se supone que los israelitas vinieron a Egipto, ¿verdad? Cuando Egipto no era fuerte. De hecho, hubo 100 años en que Egipto fue gobernado por faraones extranjeros que venían de la zona de Mari y fueron los faraones en Egipto, unos 100 años. En esta época, ¿verdad? Después de el Imperio Medio, entre el 1750 y el 1550, los hicsos gobernaron en Egipto, porque Egipto no tenía, digamos, fuerza, cohesión interior, y eso pudo haber permitido a los israelitas asentarse en el delta del Nilo, porque si Egipto estaba fuerte, ni locos iban a permitir que se asentaran los cananeos en el delta del Nilo, en el caso de José y sus hermanos. Pero si Egipto no tenía poder, no tenía unidad interna, se podría explicar esa llegada de los israelitas, ese asentamiento de los israelitas en el delta del Nilo. Eso sería el periodo intermedio entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, que comienza hacia el 1550, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, pues ya se armó, Javier, la historia. Abraham, Isaac, Jacob vivieron en el 1850 y más o menos en el 1700, cuando acaba el Imperio Medio, que empieza el periodo intermedio, hacia el 1700, que vienen los Hicsos y que hay un periodo de división en Egipto, llegan los israelitas al delta del Nilo y ahí se quedan. Y cuando viene el Imperio Nuevo, esclavizan a los israelitas. Ya está, ya está. Los hacen esclavos y después tiene que suceder todo lo que dice el libro del Éxodo y los números para la salida de Egipto, ¿verdad? Bueno, entonces quien expulsó a los Hicsos, estos reyes extranjeros, fue Amosis, 1570-1546. Con Amosis empieza el imperio nuevo de los egipcios, Amosis, ¿verdad? De esta época es Tutankamón, el gran faraón monoteísta. Ya hablaremos en alguna ocasión de él. Este, es interesante porque este faraón egipcio eh, eh, negó pues el politeísmo, adoró a un solo Dios, al Dios Sol, y y se le opusieron desde luego los sacerdotes, fueron sus principales enemigos. Cuando él murió, sus imágenes en las esculturas, en los templos, todo fueron sistemáticamente tachadas, deshechas, para desaparecerlo de la historia. Ven cómo ya los medios de comunicación de antes eran importantes y hasta recientemente descubrimos a este faraón monoteísta. Y Sigmund Freud eh, tiene un libro que se llama Moisés y la religión monoteísta. Dice que Moisés aprendió de este faraón el monoteísmo y fue lo que después enseñó a los israelitas. Pero bueno, es un faraón del imperio nuevo. Eh, en resumidas cuentas, en los siglos XVII y XVI, la región estaba sometida a muchos campos, a muchos cambios, sin que hubiera una hegemonía definitiva. Egipto se cuece aparte, porque incluso en tiempos de debilidad seguía siendo Egipto, ¿verdad?
Egipto se recuperó en 1550, el imperio nuevo, ¿verdad? Mesopotamia sufrió todavía la invasión de los hititas. Mesopotamia no tuvo paz, porque si bien eh, se repartieron el poder entre el sur, eh, Babilonia, se repartieron el poder en el sur, en el norte con Asiria, en el noroeste con Mari, después vinieron los hititas, ¿verdad? Los hititas, que tampoco establecieron un control sobre toda la zona. Y los elamitas que tampoco lograron conquistar Mesopotamia, pero tampoco los de Mesopotamia pudieron conquistar Elam. Entonces, aquí tenemos, si no una época de revueltas y una época de caos, sí tenemos una época en la que, ustedes van a entender esto porque ahora está de moda, era un mundo multipolar, ya no era solamente eh, el trompas gobernando a todo el mundo. Había muchos focos de poder. Probablemente el más importante era Egipto. Pero como ven, Egipto independiente. ¿Ven? Egipto sí que se peleó con Mari, sí con los asirios, sí con los hititas, pero se peleaba aquí, en la tierra de Canaán. Egipto, acá en el sur, propiamente Egipto, pues era un poder aislado y poderoso, ¿no? Fuerte, sólido. La salida de los israelitas se habría dado a mediados del siglo XIII, en pleno apogeo del poder de Ramsés II, ¿verdad? Si bien la historia y la arqueología pues no han comprobado nada de esto, o sea, no hay ningún resto arqueológico de Ramsés II, hay miles de restos arqueológicos de Ramsés II, era un supermegalómano, qué trompas ni qué trompas, era un supermegalómano Ramsés II, pero era un faraón muy poderoso que tuviera la debilidad de haber dejado escapar a los israelitas y que se le escaparon en el desierto, no es posible. No, así, históricamente no es posible. Ramsés II era muy poderoso. ¿Y qué significaba que era poderoso? Que Ramsés II tenía fortalezas en toda esta zona. ¿Por qué? Pues porque cualquier invasión de Mesopotamia, de Asiria, de Mari o de los hititas tendría que venir por aquí, ¿ve? Por el norte, porque acá todo es desierto. Por acá ningún ejército se atrevería a atravesar. Entonces, las fronteras de Egipto están aquí. Esta es la frontera de Egipto, Canaán. ¿Ven? Entonces, si Egipto estaba fuerte, tenía fortalezas en todo Canaán, en el norte y en el sur. ¿Mm? Eso es una peculiaridad del imperio egipcio. Tal vez por eso, pues quedaron en cierta forma aunque tuvieron periodos de debilidad, pues no fueron dominados. En el segundo milenio antes de Cristo, Egipto no fue dominado por nadie. En cambio, Ur sí fue dominado por los asirios y por Mari, etcétera. De eso ya hablé. Bueno, eso es la historia, digamos, objetiva, objetiva de los 500 años que van del 2000 al 1500, la época de los patriarcas. ¿Verdad? La época de los patriarcas, ¿qué me dice de todo esto? Nada. La historia de los patriarcas es una cronología relativa que va relacionando historias entre sí, pero que en concreto no la puedo relacionar con nada de lo que acabo de decir. El Éxodo dice que estuvieron 450 años en Egipto. Por tanto, Abraham tuvo que haber venido de Ur, ¿verdad? Hacia el 1850. ¿Para qué? Para que su hijo Isaac y luego Jacob y luego José entraran en Canaán hacia el 1780. 1780, para que 430 años después, 1250, fuera el éxodo. Eso es lo que podemos armar. Pero Abraham, Isaac, Jacob y José nunca me dan el nombre de un faraón de Egipto.
no, nunca, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Tampoco me hablan de los reyes de Mari, ¿verdad? O de Ur o de Babilonia en la época. No. Me dicen, Abraham vino de Ur, vino de Mari y bajó a Egipto. Sí, pero ¿con qué faraón? ¿En qué? No, no tenemos datos. ¿Ven? Que nos unan la cronología relativa, pero sí podemos reconstruir lo que dice el Génesis. Ah, es que Abraham se casó y Sara y luego Isaac y ta, ta, ta. Ahorita lo vamos a ver eso, pero eso es una cronología relativa, ¿no? Que no podemos fijar en la cronología absoluta. Bueno, esa es una línea de tiempo muy sencilla que nos ubica en esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Eh, a ver, eso lo encuentran la bajé de internet porque es muy fácil encontrar esto. Patriarcas 2000 antes de Cristo, aquí está Abraham, va a sacrificar a su hijo Isaac, lo recuerdan, etcétera. 1300 Éxodo, ¿eh? Yo recorrería todo esto, los patriarcas 1850 Abraham, Éxodo 1250, 1250 a 1200 la conquista, y después viene la época de los jueces, de 1200 a 1000 antes de Cristo. Jueces que Débora, Barak, Sansón, todo eso. Después viene los reyes. Saúl en el 1050 y luego David, luego Salomón, luego se divide el reino y en el 721 los asirios toman el reino del norte, mientras que el reino del sur sigue subsistiendo hasta el 586 que viene Nabucodonosor y deporta a los de judíos, a los de Judea, hacia Babilonia. Bueno, como ven, la mayoría de las líneas de tiempo bíblicas que ustedes puedan encontrar me van a ubicar aquí a los patriarcas, ¿m? Que es la cronología más o menos que da la Biblia, ¿verdad? Ahora, y la Biblia, insisto, me da historias de Abraham, Isaac, Jacob y José, pero nunca me los ubica en la época de tal faraón, o en la época de tal rey en Mari, o en la época de tal rey en Asiria. No, no lo hace. En buena medida no lo hace porque no lo quiere hacer, porque no es el objetivo del Génesis. Es una historia teológica. Lo que importa es que Dios va conduciendo la historia. Eso es lo importante. Esa es la idea central. Dios conduce la historia. ¿Para qué? Para que el pueblo entre en Egipto, para que el pueblo salga de Egipto y para que Dios se les revele en el Sinaí. Ese es el objetivo. Bueno, pero hay otras. Bueno, este mapita también es importante, ¿verdad? Ustedes lo podrán leer, lo podrán ver con detenimiento en los apuntes. Es la tierra de Canaán de Abraham a Moisés, o sea, es la época que estamos analizando. Pues la tierra de Canaán, pues no ha cambiado, ¿verdad? Pero noten que todo eso se llama tierra de Canaán, ¿verdad? Eh, no, ni me voy a detener más en eso, ¿eh? Es la geografía normal. Claro que los nombres están aquí puestos conforme a aquella época, como se conocían en aquella época, ¿verdad? Ahora, tenemos que hablar de otros estudios, muchos estudios ya les he dicho que estos estudiosos como Rolando Vaux, eh, Albright, John Bright, que es el libro que les mandé, querían ver en la arqueología y en la historia lo que decía la Biblia. Pues sí, pero esos estudiosos y arqueólogos se fueron encontrando cada vez con más dificultades. Y ahora los estudiosos de la arqueología y de la historia ya no son, digamos así, confesionales. Ya no tienen el interés secreto o manifiesto de demostrar que la Biblia dice la verdad, ¿verdad? Y entonces muchos empiezan a decir, no, es que esto no pasó así, esto no pasó en absoluto, esto no fue así. Por ejemplo, ese librito de la Biblia desenterrada de Finkelstein, etcétera, es muy interesante, pues son judíos que uno diría, "Ay, pues van a ser muy cuidadosos con la Biblia", no, la destrozan.
Dice, esto no pudo ser, esto no existió, esto no fue así, ¿verdad? Y entonces hacen otra cronología. Ya les he dicho yo que para muchos autores, no tanto historiadores, sino biblistas, la historia de Génesis 12 a 50 se escribió en el siglo sexto, a mediados del siglo sexto, después del destierro o en el destierro, 550, digamos. Entonces, en 550 están escribiendo lo que pasó 1300 años antes. Es una quimera lo que estaban haciendo. Si lo vemos con ojos de historiadores, pero si lo vemos con ojos de teólogos, pues están recuperando la historia del pueblo, ¿no? Pero esos otros historiadores dicen, a ver, vamos a analizar los datos de otra manera, ya no respetando la cronología que da la Biblia. Y entonces hay un autor que se llama Austin, hay muchos, ¿no? Este me llamó la atención, pues porque es bastante cuidadoso, va relacionando todas las cosas y va poniendo sus fuentes y sus teorías de que esto es así, porque se relaciona así con la Biblia. A veces, tengo que decirlo, me parece que tiene razón, que es posible lo que esté diciendo. A veces digo, ay, ahora sí ya te manchaste, mi querido Austin, ¿verdad? Busca coincidencias forzadas y todo eso. Pero no es tan importante la teoría de Austin, que ahorita la resumo muy brevemente, no es tan importante cuanto el hecho de que hay otras maneras de entender, de ubicar la historia de los patriarcas. Lo que dice Austin está muy resumido aquí así. Los israelitas se asentaron en Canaán, pero no todos fueron a Egipto. Llegaron de mar y del norte, se asentaron en Canaán, pero no todos fueron a Egipto. Abraham vivió entre 1352 y 1318, es decir, 500 años después de lo que dice la Biblia. ¿Eh? Su historia hace sentido, por eso se la transmito. Vivió entre 1352 y 1318, Abraham. Por ello, cuando habla de los filisteos, por ejemplo, se encuentra con Abimelech, rey de los filisteos. Claro, lo primero que tenemos que decir es, oye, pero los filisteos no, los filisteos llegaron mucho después que Abraham. Si Abraham es del 1850, los filisteos llegaron en el 1300. ¿Cómo puede encontrarse Abraham con un filisteo, Abimelech? Porque Abraham no vivió en el 1850, vivió en el 1300. Por eso cuando se habla del filisteo Abimelech, no podemos decir que sea anacrónico. Bueno, es anacrónico para los datos bíblicos, pero no para la historia. Abraham, dicen varios, este historiador, y se funda en varios libros antiguos. Abraham era lugarteniente de Horemheb. Horemheb fue jefe en Egipto, faraón, 1323 a 1295. Y Abraham era su lugarteniente, es decir, representaba los intereses de Horemheb en Canaán, recolectaba tributos para el faraón, ¿verdad? Artapanus y Eupolemo, según Eusebio, confirman que Abraham era amigo de los egipcios. Esos autores dicen eso, y que les enseñó ciencias babilónicas a los egipcios. ¿Cómo se explica esto? Pues porque era lugarteniente de los egipcios. El ejército egipcio tuvo tropas filisteas, ¿verdad? Etcétera. Ramsés II gobernó en el siglo XIII, es lo que yo les decía. Ramsés II gobernó en el siglo XIII. Él no tuvo lepra, fue muy, muy poderoso. Isaac nació poquito antes de Ramsés II, en el 1318, es hijo de Abraham, ¿verdad? Jacob nació en el 1281, hijo de Isaac, ¿verdad? La historia de los jueces de 3:9 es antes de que llegaran los israelitas a Canaán, con los israelitas que no habían entrado a Egipto. De ahí se narran los primeros capítulos del libro de los jueces. Ellos son israelitas que no bajaron a Egipto, que no estuvieron en Egipto.
Por eso así nos abreviamos, digamos que mucho de la historia de los jueces y del Éxodo lo abreviamos porque en la historia que les acabo de narrar, pues está estancia en Egipto, éxodo, conquista, jueces, monarquía. No, pero dice este autor, los jueces, los primeros por lo menos, vivieron en Canaán mientras otros israelitas estaban esclavos en Egipto. Los israelitas fueron esclavizados bajo Merneftá en el 1209. Eso es lo que dice este autor. El señor Seti primero fue quien ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, porque dice, el Señor le dijo, ve a sacrificar a tu hijo, a Isaac, el que amas, etcétera. Pero ese señor no era Dios, era Seti primero. Y es que él tenía derecho a decirle a Abraham, sacrifícame a tu hijo, porque así le mostraba a Abraham su fidelidad. Abraham era lugarteniente de los egipcios en Canaán. Entonces el faraón tenía derecho a pedirle la muerte de su hijo. Cuando Abraham lo iba a sacrificar, el faraón le dijo, no, no lo sacrifiques, ya sé que me eres fiel. Ahora a ti te va a suceder tu hijo como lugarteniente de Egipto en Canaán. Es la interpretación, como ven, de repente, ¡ay! Forzado, pero bueno. Lo mismo pasó con Jacob, hijo de Isaac, y con José, hijo de Jacob. Ellos fueron lugartenientes de los egipcios en Canaán. Por eso eran amigos de los egipcios, especialmente José. Bueno, José vivió bajo Siptá entre 1194 y 1168, 1188 y prácticamente gobernó en Egipto a la muerte del faraón Seti II. Pues su hijo era muy pequeño, entonces murió este faraón. eh, José estaba en Egipto y quedó prácticamente como faraón porque quedó como tutor del niño, ¿verdad? Ramsés III reinó de 1184 a 1153, ¿verdad? La ciudad que dice la Biblia que construyeron los israelitas, Pir Ramsés, es el templo mortuorio de Ramsés III, que gobernó en esta época. Ramsés IX gobernó entre 1125 y 1104. Él fue el que expulsó a Moisés. Moisés era un egipcio, era politeísta, dice este autor. Nada de lo que, como dijo Freud, de que había aprendido el monoteísmo. No, 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 era politeísta. Que Moisés era monoteísta y solo Yahvé, eso ya es adorno posterior, dice el autor. Bueno, el caso es que Moisés era muy poderoso en Egipcio, era un egipcio muy poderoso. Fue a suprimir una revuelta de los etíopes en el sur de Egipto y el faraón pensaba que iba a morir ahí, de hecho, lo mandó para que lo mataran, pero regresó victorioso. Total que este faraón logró expulsar a Moisés, ¿verdad? En el libro de Jasher se revela que este faraón murió de lepra y pone en este libro, de este autor, Austin, pone una foto de la momia de este faraón y dice, miren, ahí se ve que tenía lepra. Este, eh, Murió con lepra, pero no murió de lepra, murió de un accidente, por eso su cráneo está desfigurado, no tiene nariz, etcétera. Moisés vivió del 1114 al 1084, fue visir de Chenefres en el 1111 y fue expulsado, pero después regresó. Ahí está, fue expulsado, se fue a Madián, ya ven la historia. O sea, el autor quiere hacer coincidir los relatos bíblicos con la historia de estos faraones, tal como él la entiende. ¿Verdad? Ahora, hay que decir que los faraones de Egipto, pues sí, más o menos sabemos su lista y sus fechas, eso no es un problema. El problema es relacionarlos con la historia de Israel. Bueno, Maneto, un historiador de Egipto muy antiguo, dice que Moisés era sacerdote de Osiris. Bueno, ahí está. Como ven, aquí tenemos un historiador que me dice, no, hay que correr todo 500 años hacia abajo. Moisés no, perdón, Abraham no vivió en el 1850, sino en el 1300. 500 años, le restamos a todo, aplastamos la historia y, y entonces podemos tener mucho más coincidencias entre la historia narrada
por la Biblia y la historia narrada por los historiadores de Egipto. Pues sí, pero no deja de haber elementos muy forzados. De todas maneras, sabíamos de antes que la historia, llamemos así, ingenua de John Bright y compañía, y de la Biblia, que estuvieron 430 años en Egipto, no era realmente historia, es mucho más teología que historia, ¿verdad? Y esto ya lo veníamos sospechando de antes por muchas razones. Ahora, que haya un historiador que me diga, no, es que mira, hay que quitarle a todo 500 años y esto se relaciona así y así, eh, es convincente en cierta forma, pero es antibíblico, porque, porque la Biblia no me está transmitiendo historia, me está transmitiendo una teología, una manera de entender a Dios. Y eso es lo que hay que entender de la Biblia, ¿verdad? En fin, yo creo que los esfuerzos por eh, ubicar en la historia a los patriarcas mucho más recientemente, en vez de 1800, siglo XIX, 1300, siglo XIV, yo creo que son muy buenos esfuerzos para entender, para poder anclar la historia de Israel en la cronología absoluta, ¿verdad? Pero no más, ¿verdad? No, no es la intención de la Biblia. La Biblia no es un libro de historia, no, es un libro de fe que narra cómo Dios llevó a su pueblo de la mano hasta el Éxodo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Lo demás, pues vayan ustedes a saber si los autores sabían que estaban inventando cosas o se creyeron lo que estaban escribiendo. Yo creo que nunca se creyeron lo que estaban escribiendo, pero así, así es la historia. Miren, una vez una anécdota, yo estaba haciendo la normal primaria y tenía un profesor que yo admiraba muchísimo, era español, yo lo admiraba muchísimo. Y un día estaba diciendo cosas y un compañero le dice, no, eso ya es una exageración. Ya, porque estaba diciendo cosas el profesor que pues, eran una exageración. Y pero un alumno dijo, no, profesor, eso ya es una exageración. Y el profesor le dijo, claro, exagero para que entiendas. Ahí está. Ahí está el punto, ¿verdad? La historia se cuenta para que entiendas, no porque así haya pasado exactamente. Probablemente los mismos escritores no estaban convencidos de que las cosas hubieran pasado así exactamente. Probablemente sí, eso es lo de menos, ¿verdad? Yo nunca me cansaré de decir que la Biblia no es un libro de historia. Y si queremos todo fundamentarlo en la historia, pues destrozamos la Biblia. Pues o la interpretamos así o no tiene sentido. No, 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 no es por ahí el asunto. Hay que interpretar lo que está dicho. Bueno, hay que irnos ahora al ciclo de Abraham. Ah, Parezco ametralladora, 1 hora, 20 minutos hablando. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? Estás muteada, dicen, estás muteada. Mucha información. Sí, pobrecitos de ustedes. Y pobrecito de mí, porque también yo acabo de estar en Egipto. Entonces, yo había estado ahí 30 años antes. Y me gusta la historia de Egipto y he leído, pero vamos a un museo y pagamos un guía. Y cuando el guía tenía 2 horas, yo decía, ya cállate. Una vez estaba yo haciendo una guía en Teotihuacán a unos ecuatorianos. Y les dije, ¿de cuántas horas quieren la guía en Teotihuacán? Pues, ¿cómo que cuántas horas? Pues, lo que sean. No. Si quieren ver todo Teotihuacán, necesitamos 6 horas. Bueno, que sean 2 horas, me dice. 2 horas. No, creo que 3 horas en Teotihuacán. Digo, 3 horas vamos a hacer en Teotihuacán. Llevaba 1 hora y media, 2 horas, y me dicen, Javier, ya cállate. Te pagamos todo, pero cállate.
Sí, sí, para eso está escrito, para eso está escrito, siempre ir viendo. Yo, ahora que fuimos a Egipto, hice guías, por ejemplo, vamos a las pirámides de Giza, que son las de Keops, Kefren y Mykerinos, yo hago una guía con fotografías y todo basado en Wikipedia y en libros de historia. Y entonces a mi esposa y a mis hijas les mando la guía con antelación. Y estando allá me dicen, ¿y quieres que leamos esto? Pues no quieres, no lo leas. Pues, si mañana vas a visitar las pirámides. Y sí, es mucho, es mucho. Por eso más vale tener los datos ahí por escrito y luego ir confirmando. Yo me acuerdo, allá en Israel yo hice muchas guías y lo que le voy a decir es medio triste, pero es cierto. Los latinoamericanos, mexicanos, ecuatorianos, argentinos que les hice guías, llegan a un lugar y dicen, me están escuchando y dicen, ah. Los franceses, los alemanes, los italianos, los españoles, llegan con su guía. Y yo les estoy diciendo y ellos están diciendo, "Ah, oye, pero aquí dice, ven la diferencia. Para eso están los apuntes, ¿verdad? Y para eso, si los apuntes, no, Javier, ya leí tus apuntes son muy chafas y están muy fáciles. Bueno, pues léete a John Bright, léete a Finkelstein y a Silverman de la Biblia desenterrada. Y luego hay otros muchos libros de historia de Israel que se pueden leer, les puedo enviar, pero que pueden conseguir en línea. Y cada uno tiene su peculiaridad. ¿Vale? Pero para eso están los libros, para las fechas exactas y cómo se llamó el rey faraón, hijo de tal. ¿Vale? Para eso están los libros. Y si ocupamos en eso la cesera, pues la gastamos en infiernitos. Eso puede estar en el papel. Pero siempre tener una idea coherente de la historia es saludable. Es, nos ayudan, claro. Si ya en las guías yo les ponía de Egipto, porque fuimos especialmente a Egipto. Imperio antiguo, primer periodo intermedio. Imperio medio, segundo periodo intermedio. Imperio nuevo, tercer periodo intermedio. ¿Eh? Este, para que fueran. Esta estela es de Seti. Pues busca de qué periodo era Seti. Ahí tienes una línea de tiempo. Y así se comprenden mejor las cosas. Bueno, ¿qué más? Ah, o están dormidos o están Un despiertos. poquito, maestro. No, no es cierto. No, es un gran descanso, por lo menos para mí, porque mucha gente, lo primero que le dice a uno cuando sabe que uno estudia la Biblia, este, quiere que se le explique y quiere y entra uno en conflicto en el sentido de que, eh, como lo que estás diciendo de las épocas y de todo eso y de, pues hacen muchas preguntas, ¿no? Bueno, a mí me han hecho muchas preguntas así como que no creen, ¿no? Como por ejemplo los gigantes, cuando anda Josué a los investigadores y que ven gigantes y hasta me acuerdo que un maestro se burlaba y decía que no podía ser que hubiera gigantes, que porque los huesos de las piernas no aguantaban no sé cuántos kilos y todo eso. Y bueno, por lo menos a mí me enseñaron a que todo lo que sea la Biblia era cierto y era histórico, pues entra uno en conflicto, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a muchos jóvenes, que se les enseña la Biblia de una manera así como historia, y así es, y así fue, y de ahí no te sales, ¿no? Y entonces, van a la escuela, en la prepa, tú sabes bien, en la prepa, ahí te echan abajo muchas cosas de tu fe, ¿no?
Entonces, si supieran esto, que es, como dices, más teológico que científico que histórico, pues los maestros incluso hasta se podía en determinado momento rebatirles, ¿no? Y decirle, mira, pues, si no tienes fe, pues no te metas con la Biblia porque no es un libro de ciencia, ¿no? O Exacto, sea, claro. métete cuando, o sea, es cuestión de fe y si tú no la tienes, pues no podemos discutir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta información y sobre todo que pudiéramos transmitirla a otras generaciones, pues que sepan todo esto y que descansen, ¿no? Porque sí es un agobio que no coincidan cosas, ¿no? O que le hagan a uno preguntas y uno no sepa cómo contestar y entonces entra uno en crisis de fe, ¿no? ¿Por qué me dicen que la Biblia es la palabra de Dios y que debo seguirla y que todo lo que ahí dice es ciertísimo? Y a la mera hora, con cualquier cosita nos lo echan abajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy, muy importante y sobre todo para personas que se acercan a, a enseñar, pero pues ojalá y fuera también para chavos, ¿no? Yo creo que habría más fe. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, quedan 15 minutos de clase. Bueno, 20. Este, Voy a recorrer la historia de los patriarcas, grosso modo, tal como está narrada en la Biblia, ¿verdad? Esos 20, 37 capítulos que van del capítulo 12 al capítulo 50, narran las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José. Eh, Todas son más o menos equivalentes en la extensión. El único que es muy, muy corto, incluso algunos dicen que no hay ciclo de Isaac, no existe el ciclo de Isaac. Siempre se le menciona como transición entre Abraham y Jacob, ¿verdad? Sabemos de hecho muy poco sobre Isaac porque lo que dice la Biblia es muy poco. Lo voy a narrar así muy rápidamente con la intención de no dejar pasar la historia de Israel sin mencionar esto, que es lo que dice la Biblia, pero van a notar que no hay nada que nos conecte realmente con la cronología absoluta, es decir, con la historia, digamos así, real, demostrable arqueológicamente o por medio de otros escritos, ¿verdad? Fuera de la Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya no sé si voy a utilizar el texto que les mandé. El ciclo de Abraham abarca de los capítulos 12 al 25, ¿verdad? Es una serie de mosaicos, como de flachazos, de historietas que parecen hilvanadas, ¿verdad? En el sentido de decir, es que Dios llamó a Abraham y Dios lo fue conduciendo desde Ur o desde Harán hasta Canaán. La idea teológica es muy sencilla, ¿verdad? Dios llamó a Abraham y Dios hizo promesas a Abraham y Dios condujo a Abraham hacia la tierra prometida. Abraham no poseyó prácticamente nada de la tierra prometida, pero Dios le prometió, esa es la tierra que daré a tu descendencia. Bueno, está en los capítulos 12 a 25. Eh, no siempre es fácil encontrar un hilo narrativo, ¿verdad? Pues son como piezas de rompecabezas que a veces se unen, como cuando estoy armando rompecabezas con mis hijas. Digo, esta pieza va aquí y si no, tráeme un martillo. A veces así entran la historia, los detalles de la historia de Abraham. Podemos darnos cuenta con facilidad que son tradiciones muy antiguas que poco importa si encajan históricamente, si son posible, eh, eh, posible, son engranadas, hilvanadas con cierto grado de posibilidad, o si no, ¿verdad? Lo importante es que todo refleja la conducción de Dios de la historia, ¿verdad? El ciclo de Abraham es mucho más, perdón, el ciclo de Jacob es mucho más hilvanado
como historia, y el ciclo de José es una novelita histórica muy bien hilvanada. Entonces tenemos la historia de Abraham, que son flashazos medio hilvanados, medio mal hilvanados. Luego sigue Isaac, que es muy breve. Luego la historia de José, que está bastante armada. Es todo un suceso, todo un hilo. Y luego viene la historia de José, que es una novela. Probablemente es la novelita mejor armada de toda la Biblia, la historia de José. Pero el ciclo de Abraham, pues comienza en el capítulo 12 con la elección de Abraham, que le dice Dios, vete de la tierra de tus padres a la tierra que te mostraré, y le hace la promesa, ¿verdad? De que va a ser una bendición. Abraham baja a Egipto, pasa por la tierra de Canaán y baja a Egipto. Creo que aquí puse un plano. Aquí está de Abraham a Isaac. Baja de aquí de Padam a Aram. Bueno, algunos textos dicen que vino de Ur, siguió por el Éufrates y de aquí bajó hacia la tierra de Canaán. Abraham, ¿verdad? Y que de Abraham bajó a Egipto. Esta es la historia de que Sara era muy bonita y le dice, oye, diles que eres mi hermana, ¿verdad? Entonces dice, sí, soy. ¿Por qué? Porque si les dice es mi esposo, lo mata para quedarse con la hermanita, con la esposita, ¿verdad? Si en cambio le dicen, si ella dice es mi hermano, pues no tienen ningún inconveniente en que esta muchacha pase a formar parte del harem del faraón. Y así pasa. Después la historia se repite prácticamente con Abimelech, rey de los filisteos. También les dice, es mi hermana, etcétera. Se nota que son que es la misma historia, pero que se desarrolló en dos ambientes diferentes. Y luego el autor no tuvo empacho en ponerlas juntas, ¿verdad? En el capítulo 12 y luego en el capítulo 18, creo, o 20. Son historias repetidas, pero con detalles diferentes. Bueno, el caso es que Abraham baja a Egipto y luego regresa, ¿verdad? Viene la historia de Melquisedec. Es un rey sacerdote, al que Abraham paga el diezmo y Dios hace alianza con Abraham, ¿verdad? Esto que parte de los animales por dos y esto significaba que a ti te pase, bueno, al que viole la alianza le pase como a este animal, que es partido en dos. De ahí viene la expresión partir una alianza. Así es, partir una alianza significa simbolizar que el que no cumple su parte es partido, ¿verdad? También le da la promesa de que va a tener un hijo. Abraham ya es viejo y Sara, su esposa, es estéril, y entonces eh, Sara le dice, dame un hijo de la esclava. Pues parece que es una tradición, bueno, así habla el código de Hammurabi, que acabamos de hablar, habla de eso, ¿verdad? Cuando una mujer no puede tener hijos porque es estéril, puede tomar a su esclava y el hijo de la esclava nace en las rodillas de la señora. Y entonces ese es un gesto de adopción. Entonces el hijo de la esclava pasa a ser de la señora y puede ser el heredero. Y perdón, Abraham toma a Agar, la esclava de Sara, y tiene un hijo de ella, Ismael. Pero después ya ven que Dios se le aparece y le dice, tú vas a tener un hijo. Y dice, pues mi esposa ya está viejita y yo ya ni, este, vas a tener un hijo de aquí a un año. Y Abraham, Sara se ríe. Y de ahí viene el nombre Yitzhak, que quiere decir el río. Porque también Abraham dijo, pues ¿cómo vamos a tener un hijo de aquí a un año? El caso es que tuvieron un hijo y luego Sara ya no le gustó que Ismaelito viviera con su hijo Isaac, ¿verdad? Y prácticamente Sara corre a Agar con su hijo Ismael. Abraham se queda muy triste, pero Dios le dice, no, hombre, yo de Ismael voy a ser un gran pueblo. Los ismaelitas pues, son los árabes, se dicen descendientes de Ismael, descendientes de Abraham por la línea de Ismael. El caso es que el hijo de la promesa va a ser un hijo de Sara. Y sí, el caso es que cuando ya está todavía más viejito Abraham y más viejita Sara, y es el único hijo, la promesa era, tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y Abraham tiene un hijo.
Y luego le dice Dios, sacrifícamelo, sacrifícame. Y Abraham lo va a sacrificar. Sí, capítulo 22 del Génesis probablemente es el relato más terrible, tremendo que hay en la Biblia. Porque Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, al único, al que amas". Y Abraham no dice nada, no dice una palabra. Va y lo va a sacrificar, y cuando lo va a sacrificar, Dios lo detiene. Y el caso es que ese es el hijo de la promesa, es Isaac. Abraham manda a un siervo suyo, a Padam Aram, aquí donde estoy señalando, que era donde él había vivido. Abraham le dice a su siervo, ve y buscas ahí un hijo, una mujer para mi hijo. Y entonces fue el siervo y se encontró a Rebeca, y se la trajo. Rebeca se la trajo, se casó Rebeca con Isaac, ¿verdad? Eh, Tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. El mayor era Esaú, el menor era Jacob. Este, pero Rebeca quería más a Jacob, mientras Isaac quería más a Esaú. Esaú era cazador, era hombre de campo, ¿verdad? Jacob era más de casa. Y entonces cuando estaba muy viejito ya Isaac, ya prácticamente ciego, le dice a su hijo Esaú, le dice, hijo, mira, ve al campo y cásate un jabalí, como eso que le gustaban a Asterix. Cásate un jabalí, no, a Obelix. Cásate un animalito de esos que me gustan, me lo traes, me lo preparas y yo te voy a comer, lo voy a comer y te voy a bendecir antes de morirme. Y entonces Esaú le dice, sí, papi, y se fue. Pero Rebeca estaba escuchando, la mamá de los dos, de Esaú y de Jacob, esposa de Isaac, estaba escuchando, y fue y le dijo a Jacob, oye, tu papá le dijo esto a Esaú, tú ve, tráeme un cabrito de aquí del rebaño, yo lo preparo como a tu papá le gusta, y tú te presentas ante él y le dices, ya te traje el cabrito, el animalito que me mandaste. Y le dice Jacob, no mamá, pero él me va a escuchar la voz, mi voz es más suave que la de esa. Bueno, pues la finges un poquito, pero me va a tocar y yo soy lampiño, mientras que Esaú es peludo como una cabra. Dice, yo te voy a poner un disfraz de cabra, un pelo de cabra en las manos para que cuando te toque diga, este es mi hijo Esaú. No me va a maldecir. Si te maldice, su maldición cae sobre mí, le dice Rebeca. Total, que hizo Jacob y le robó pues la bendición. Cuando Jacob bendijo Isaac bendijo a Jacob, y cuando se fue Jacob con la bendición de su padre, llegó Esaú y le dijo, mira papá, ya hice todo esto. Sí, entonces, ¿a quién le acabo de bendecir? A mí no, papá. Pero acabo de bendecir, tú trajiste. No, papá, yo acabo de llegar. Y entonces Esaú se pone a llorar y dice, papá, bendíceme, ¿no? Es que ya le di la bendición a tu hermano. No, papá, bendíceme porque no tienes un cachito de bendición. No tengo nada para ti. Bueno, quién sabe, quién sabe qué poder tenía o qué poder se le atribuía a la bendición, ¿verdad? Porque después en lo que sigue, pues no juega ningún papel esa famosa bendición de Jacob, de Isaac a Jacob. El caso es que Saúl dijo, voy a matar a ese bellaco, ¿verdad? Y Rebeca, la mamá, le dice a su hermano, a Jacob, le dice, hijo, vete a Padam Aram con mis parientes. Huye porque tu hermano te quiere matar, porque le robaste la bendición de tu papá. Ya ves, mamá, no, tú vete, hijo, tú vete. Y sí, se fue Jacob, y allá ya saben que vio a una muchacha muy guapa, se enamoró de ella, a Raquel, ¿verdad? Y, y, y su hermana, eran dos hermanitas, tenía ojos de buey muy bonitos, pero a Jacob le gustó y se enamoró de Raquel. Bueno, entonces le dice al señor, al papá, le dice, ¿cuánto quieres que te pague por Raquel? Dice, trabaja para mí 7 años y luego ya te casas con Raquel. Bueno, se le hizo como una semana de tan enamorado que estaba el Jacob con de Raquel. Y sirvió 7 años y llegado los 7 años dice, bueno, ya es hora que me des a Raquel como mi esposa. Y le dice, sí, muy bien.
ahora pues te casas, ¿verdad? Pero en la noche vayan ustedes a ver en qué situación estaba etílicamente hablando Jacob, que le pusieron a la hermana, a Lea o a Lía, en la cama y al amanecer dice, mi amor, ¡ah! ¿Tú quién eres? Este, fue con su suegro, dice, oye, yo trabajé por Raquel y tú me pusiste en la cama a Lía. Sé, es que no te puedo dar a la más chica sin darte primero a la grande, pero sírveme para mí otros 7 años y te doy también a Raquel. Bueno, te la doy desde este momento, pero me sirve 7 años. Y eso pasó. El resultado que Raquel, como saben, era estéril. Y en cambio Lía pues, le dio a los primeros hijos de Jacob, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, etcétera, son hijos de Raquel, de Lea, Judá. Y Raquel estaba pues muy triste porque era estéril y le dijo a Jacob, dame hijos de mi esclava. Y sí, lo mismo que había pasado con Abraham y Sara, pasó con Raquel y Jacob. La esclava de Sara tuvo hijos que eran como hijos de Raquel. Y luego la otra hermana Lía, viendo que ya no tenía hijos, pero sí, la esclava de su hermana, le dio también su esclava a su esposo. Le dice, ahora dame hijos de mi esclava. Fíjese que en la práctica Jacob nunca hizo distinción entre los hijos de las esposas de las dos hermanas y los hijos de las esclavas. No, no se nota una distinción, excepto con los hijos de Raquel, ¿verdad? Raquel tuvo dos hijos, José, el soñador, y el conce, el consentido. Este, Su papá le dio una túnica que él mismo había hecho de colores y luego vienen los sueños de José, que le dice, el muy babás de José le dice a sus hermanos y a su papá, pues soñé que unas espigas se inclinaban ante mí y qué curiosa, eran 12 espigas. Y entonces le dice Jacob, entonces yo también me voy a inclinar ante ti. Bueno, pues ese es mi sueño, papi. Sus hermanos lo detestaban porque su papá lo prefería y por sus bellacos sueños. Entonces decidieron venderlo. Bueno, un día que andaban ellos en el campo, le dijo Jacob a José, hijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Él los fue a buscar en el campo, en el desierto, los encontró y los hermanos dijeron, ahora es cuando. Entonces lo vendieron. Bueno, querían incluso matarlo, ¿verdad? Pero pues ya decidieron no matarlo, sino venderlo. Y lo vendieron a una caravana de madianitas que iba a Egipto. Y aquellos de la caravana lo vendieron en Egipto, ¿verdad? José quedó preso en Egipto y estos bellacos de sus hermanos mancharon su túnica que le había hecho su papá con sangre de cabrito y se la mandaron a Jacob y le dijeron, pues esto encontramos, tú saca conclusiones. Y Jacob digamos que se amargó desde ese momento su vida. Resulta que la historia de José pues, es una novelita, ya saben que se fue a la cárcel en Egipto. Bueno, estuvo trabajando para un señor Putifar y era tan efectivo José en la administración que el señor no atendía nada de la casa, toda la administración la tenía José. Y la esposa del señor le dijo a José, oye, acuéstate conmigo, que mira, que tus ojos, que me gustas, que etcétera. Y José dijo, no, pues, tú eres lo único a lo que no tengo acceso en la casa de mi patrón, no. Pues ella lo agarró, lo quiso forzar y le arrancó la ropa que traía, una prenda que traía encima, y se puso a gritar, ese bellaco israelita vino, me quiso violar, y yo grité, y miren lo que dejó aquí en mis manos. Entonces vino el esposo, y no sé si le creyó a la esposa, pero hizo como si le había creído, y metió a José en la cárcel. Y en la cárcel también tuvo mucho éxito, al grado que era casi el administrador de la cárcel. Y ahí se encontró a dos presos del faraón, un escanciador de vino y un panadero. Y en cierta ocasión ellos tuvieron un sueño y José les interpretó el sueño. Primero
al escanciador, dijo, es que soñé que tenía una copa, y le dijo, ah, tu sueño es muy fácil, te va a sacar el faraón de la cárcel y vas a volver a servirle vino. Y el otro se animó, el panadero, y dice, es que yo soñé que una canasta con pan y y le dice, José, ah, tu sueño es muy fácil de interpretar, te van a matar, te van a matar. Y entonces, así pasó. Y el escanciador de vino sirvió otra vez al faraón y una vez el faraón soñó de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que había 7 vacas gordas y que luego vinieron 7 vacas flacas y feas y se comieron a las gordas y que había 7 manojos de espigas hermosos, bellos y había 7 manojos feos y secos y eh, deshilachados y se comieron a los 7 manojos de espigas gordas y bonitas y nadie le podía interpretar. Entonces el escanciador de vino dijo, ah, yo conozco un israelita que interpreta sueños y es buenísimo. Y entonces lo mandó traer el faraón y le dijo, ya saben la interpretación, son 7 años de abundancia, de mucha lluvia, y luego 7 años de sequía. Lo que tienes que hacer es, en los 7 años de abundancia, guardar todo lo que puedas para que no sufra tu pueblo en los 7 años de sequía. Y entonces el faraón casi lo hizo primer ministro, ¿verdad? Visir al José, que administró el Egipto de una manera maravillosa. Y cuando vino la sequía, pues vino la gente a comprar este grano a los silos que tenía José. José les vendió grano y después les subió el precio y después la gente ya no tenía dinero. Y les dijo, bueno, no importa, denme sus animales. Y ya no tenían nada, no, bueno, no importa, denme su terreno. Y resultó que todos los egipcios ya eran esclavos del faraón, eran trabajadores. Las tierras pertenecían al faraón. Y todo esto gracias a la astucia de José. Pero en Canaán, que aquí lo tienen Canaán, también hubo sequía. Y entonces Jacob mandó a sus hijos. Jacob Raquel había tenido otro hijo de Jacob, Benjamín. Benjamín, que quiere decir el hijo de mi derecha. Ben es hijo, Yamín es derecha. El hijo de mi derecha, el hijo de mi fuerza, que es la derecha, es la fuerza. Eh, era el hijo más querido de Jacob porque era de la esposa amada y era el único. José, según esto, había muerto. Y entonces mandó a sus hijos, a todos, menos a Benjamín, a que fueran por grano a Egipto. Y es una historia pues muy bella, un poco larga. José los reconoce, pero ellos no reconocen a José y les dice, es que ustedes son espías. No, no somos espías. Dice, bueno, este, ahí está su grano, dejen el dinero y váyanse. Y luego manda que les metan el dinero en los costales, ¿verdad? Pero llegan los hermanos con Jacob de regreso y dicen, aquí está el grano que compramos. Es muy poderoso el tal señor de Egipto, el visir, y aquí está el dinero, pero no lo robamos. Juramos que lo pagamos, pero apareció en nuestros costales. Y entonces, bueno, comieron muy bien y estuvieron muy a gusto hasta que volvieron a tener hambre y entonces José les había dicho, tienen un hermano, sí, nuestro padre y un nuestro hermano más pequeño que no viene porque papá no lo va a dejar venir con nosotros porque es el hijo de la esposa que más ama y su hermano, el mayor, pues murió. Y entonces les dice José, bueno, no vuelvan a mí si no traen a su hermano, ¿eh? Y entonces, cuando Jacob le dice, vayan por más grano, le dice, no podemos ir porque nos dijeron que si no llevamos a Benjamín, no podíamos presentarnos. Entonces Jacob, con mucha tristeza, les dejó que se llevaran a Benjamín. Y José en Egipto, pues lo reconoció, se descubrió, dijo, yo soy José, pero no teman, pues ustedes quisieron hacerme mal, bola de bellacos, pero Dios pensó todo para bien, para que ahora el pueblo de Israel pueda venir a Egipto bajo mi protección. Y sus hermanos se habían postrado, ahí estaba el sueño, se habían postrado ante él. Y entonces les dice, vaya por mi papá, y les puso carretas y cuanta cosa, y trajeron a Jacob.
a Egipto y les dieron un lugar por aquí, por el delta del Nilo, en la parte este del delta, y ahí en Avaris, ahí estuvieron asentados los israelitas, este, durante toda aquella sequía y fueron protegidos por José, que era el, digamos, el vicefaraón de Egipto. Ya está. Y después de esto vienen las bendiciones de Jacob a sus dos, bendiciones entre comillas, a sus 12 hijos. En realidad algunos no los bendicen, más les dicen, bola de bellacos, ustedes van a pagarla porque hicieron mucho daño, hicieron mal, etcétera. El caso es que José perdonó a sus hermanos y no se dice nunca que José le haya dicho a su papá, estos bellacos me vendieron. Parece que guardó el secreto y cuando murió Jacob, los hermanos fueron con José y le dijeron, mi papá dijo que nos perdonaras. Dice José, no, no, no los voy a hacer daño, ¿verdad? Este, aquí se van a quedar, aquí va a ser enterrado mi papá y etcétera. Y después vienen las bendiciones. Bueno, antes de morir Jacob les hizo sus bendiciones a sus 12 hijos. Y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, los adoptó José los adoptó Jacob como hijos suyos, no como nietos, sino como hijos. Entonces, eh, tenía 13 hijos ya, sus 12 hijos, pero José lo quitó y en lugar de José puso a Efraín y Manasés, ya eran 13 hijos, ¿verdad? Claro que después Leví no recibió ningún terreno, entonces no, la tierra se dividió entre 12 hijos de Jacob, exceptuando Leví, pero Efraín y Manasés no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. Bueno, y ahí termina el libro del Génesis. Como ven, estas historias de Abraham, Isaac, Jacob y José no tienen manera de engancharse o de clavarse en una cronología de la que nosotros tengamos conocimiento cierto, absoluta, una cronología histórica, arqueológicamente demostrable. No tenemos ningún detalle, ¿verdad? Que Abraham estuvo en Egipto, sí, pero nunca se dice que Faraón, Abimelech, pues, quién sabe quién es, ese era Abimelech de los filisteos. No hay manera, no hay manera de conectar estos detalles con algo cierto histórico que digamos, esto pasó en tal época y entonces ya podemos, digamos, distribuir la historia relativa en una cronología absoluta. No lo tenemos. Eh, bueno, Profesor, sí, puedo Jaime. hacer un comentario. Bueno, una, no duda, sino la forma como yo lo veo, que la Biblia, de lo que ha estado explicando, básicamente como que es la forma en que el pueblo judío se autodomina pueblo elegido de Dios. Digo, no quiero entrar en controversia con nadie, se supone que sí fue el pueblo elegido de Dios, pero la forma como está escrito, evidentemente, pues no hay sustento histórico, debido a que, bueno, fue hace muchos años y la forma, la narrativa como la tiene, y aparte hace mucho hincapié de la misma de la propia naturaleza del ser humano, porque yo siempre me he cuestionado, o sea, para empezar, el Dios que se maneja o que nos describe en el Antiguo Testamento es muy diferente al Dios que nos vino a enseñar Jesús en el Nuevo Testamento. Una situación, una diferencia enorme que yo veo. Y en el pueblo judío, pues de alguna manera, como usted dice, hay que interpretar la Biblia con fe, o sea, desde un punto de vista teológico. La teología es el estudio de Dios, pero muchas veces se interpreta la teología para por ahí justificar lo que no se puede explicar, porque yo sí veo mucha ausencia de un Dios verdadero. Simplemente yo veo una narrativa de un pueblo en el cual hace toda su narración desde su origen y cómo fue evolucionando. No sé, a lo mejor yo estoy mal, no sé si me explico, profesor. Sí, sí, pero yo creo, Jaime, que todos los pueblos se han considerado elegidos por Dios, empezando Exactamente. por los aztecas, ¿no? Es que Que eso todos sea, somos iguales.
Pues sí, exactamente. Entonces ahí es donde yo entro en conflicto y como que pues yo no le compro la idea al pueblo judío, ¿no? Que se autodominó como el pueblo Sí, elegido. no, pero eso es un discurso muy antiguo, ¿no? Esgrimir Exacto. ese argumento en la actualidad, pues ya es muy burdo, ¿no? Es decir, Y que aparte medio obsoleto, ¿no? sí, Ya con todo el obsoleto, conocimiento, o sea, es que ya está fuera de contexto real, exacto. derivado a cómo ha evolucionado Sí, ya nadie compra esa No, claro historia, que a no. nadie. Y por eso, y digo, ya viniendo más hacia épocas más cercanas a la contemporánea, pues por eso la iglesia ha perdido mucha fuerza y mucha credibilidad, porque con todos los estudios, hallazgos y que se han visto, pues estamos viendo que realmente la religión católica, que es un apéndice o una continuidad de lo que es la cultura judía, lo que es el judaísmo, que de ahí sale y de todo lo que hemos visto, al menos lo poquito que yo he aprendido, lo que razono, obviamente, y siempre lo he externado, Dios es muy independiente, o sea, la fe la tenemos que tener en Dios, no en un pueblo, no en lo Claro. que se nos platica. Entonces, Dios es independiente, tu fe es independiente, la iglesia